Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I've won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me. ¿Me escuchan, gentita? Como que tuve un problema en el tema del audio, gente. Pero bueno, ya se está escuchando bien. Perfecto. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una transmisión más aquí para el canal, gentita. Y bueno, estamos haciendo una transmisión un poquito más temprano de lo habitual. Más que todo por los cortes de luz, gente. Más tarde van a cortarme la luz y va a ser un poco extenso. Y luego me tengo que ocupar en el trabajo y etc, etc. Entonces quise aprovechar este tiempo libre que tengo. Dije, bueno, tengo tiempo libre. Luego me voy a ir al gimnasio a entrenar un poco. Entonces por eso ya estoy preparado para todo. Entonces quise aprovechar este tiempo para traerles esa transmisión, porque es importante más que todo para ir al tanto de cómo van sacando las hormigas conforme va pasando el tiempo hasta que llegue el evento de temporada. Ya anunciaron las dos hormigas qué habilidades van a tener, pero estamos hablando del meta de guardianas, gente. Ya anunciaron qué habilidades va a tener la de arqueras, que digo la de arqueras, la de guardianas de rango, y la que es de melee, gente, ¿vale? Ya saben que va a ser dos hormigas de cada tipo y está fuerte, les diría. Vamos a analizar también con las hormigas que ya tenemos dentro del juego prácticamente para que lo vayamos viendo. Y también algunas cositas más que ha filtrado el juego sobre el mecanismo de cómo se va a jugar el evento. Todavía falta hasta que llegue la posibilidad de que podamos ver más sobre el evento, pero de forma superficial vamos a ver una cosita más importante, ¿vale? Por ahora estamos todavía 27 de este mes, gente, y el 16 de diciembre es donde sale el evento. Entonces, bueno, tal vez en unos poquitos días más se podrá ver alguna otra cosa importante durante el evento, pero bueno, es cuestión nada más de irlo viendo, ¿ok? Un saludito para todos, espero que se la pasen muy bien en esta transmisión. Tampoco me voy a extender tantísimo, pero ahí lo vamos a ver, gentita. Un saludito para el buen Ains, el buen Binary Beat, Urubu, Ayori, el Iaban, el buen Fox C137, Jorge Solís, el buen Ains. ¿Quién más falta? El buen Camilo Linares, el buen Marcelo Lima, Andrés Gómez. ¿Quién más me falta? El buen Keiber, Yalnis, ¿cómo estás? Bienvenido. El buen Freider, saludos Tony. ¿Crees que armadura dorada más inflata y muerte corra bien? Armadura dorada.
Hablas de armadura brillante, creo que algunos le dicen dorada, ¿no? ¿Hablas para la marmota pangolín? ¿Te refieres a esos eventos? Porque en PvP no es lo mejor la armadura dorada, en ese caso, ¿vale? Vamos para acá, dice, la de rango nueva va a destruir el despertar de devoradora, probablemente ahora ya no se use. Será, bueno, lo vamos a analizar más que todo. Y también tiene algo de razón el buen Ainz, porque ya tal vez en un futuro, y es también de suerte que te salga Ainz, no es que, bueno, está rota, sí, pero no la podemos utilizar hasta que te pueda salir, ¿no? Entonces, es cierto, si ya te sale esa hormiga, pues ya la devoradora tal vez quedaría en un meta pasado, más que todo por el tema del meta que va a cambiar las dos hormigas que van a aparecer en el nuevo evento. Y sobre todo pues por las bonificaciones que tienen. Y también por el mucho control de efectos que hay actualmente, gente. Verán la nueva melee que van a añadir. Ya tiene algo muy fuerte, gente. Tiene algo muy fuerte. Les diría, es algo que no hemos visto hasta ahora. Va a ser una dupla sin duda. Creo que añadieron un combo entre ellas dos. Bien, tienes que utilizar la de rango con la de melee para que las dos se proporcionen y se puedan bufear entre sí, porque vamos a ver de cómo se desencadenan sus habilidades, ¿vale? De ahí vimos en armadura brillante, cuando salía Lercy armadura brillante, son un buen combo, solo que entre las dos no hay tanta sinergia, ¿no? No es como que una dependa de otra, pero en este caso en el tema del nuevo combo sí, y ya lo van a ver, es muy fuerte. Por el meta actual que se va llevando, las guardianas tienen muchos efectos de controles, gente, y mucha reducción de daño. Es lo que hemos estado notando con las nuevas hormiguitas que añadieron también en la selva. Recuerdan a la Coloratus y la Castaneos. Prácticamente esas dos hormigas pues tan fuertes, ¿vale? El buen Rob, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Así que le vamos a dar a tope, gente. Dice, en mi server salió los despertares de las hormigas de la isla, pero ya lo quitaron. ¿Por qué? ¿En serio? No lo sé, no te sabría decir porque hasta donde sabíamos solo hasta el 850 estaba abierto el tema de los despertares, crack. Tal vez fue un bug y se le pasó el de Ants, no sé, crack. No sabría decirte, pero bueno, vamos por acá, gentita. Perfecto, bueno, dale la bienvenida a todos los que van llegando, muchas gracias por el apoyo. Por acá dice Linson, Tony, la Sabache está OP. Sí, es fuerte la Sabache, ¿vale? Miren ahora, he estado notando que actualmente muchos jugadores están jugando más con formaciones full defensivas. Si eres jugador full guardián, obviamente, ¿no? Jugadores full guardianes están jugando muchas formaciones de contraataque porque hay habilidades de hormigas que tienen esto. Y full reducción de daño. Y en ese caso he visto y he notado de que la velocidad de combate en las guardianas, gente, no importa mucho, ¿vale? Bueno, eso ha ido cambiando. Al inicio no era así. Prácticamente al inicio, pues, el tema de la velocidad de combate te posiciona primero a que ataques, actives bonificaciones, etc, etc. Pero he estado notando, gente, que el meta como va cambiando, ya no es tanta prioridad dada a las guardianas mucha velocidad de combate. Obviamente si tú tuvieras mucha velocidad de combate, pues tendrías la capacidad de, si tuvieras hormigas de bonificación, te pones bonificaciones de defensa, reducción, activas primero habilidades, haces daño al enemigo y luego el enemigo te ataca y tú puedes reducir ese daño, ¿no? Tienes esa pequeña ventaja, ¿no? Ahora he visto que aunque no tuvieras esa ventaja, las guardianas aguantan mucho y por eso es que son las unidades las mejores de PvP que hay en el juego, pero son demasiado caras tenerlas, gente. Prácticamente si tú quisieras tener una buena unidad PvP de guardianas, pues necesitas invertirle algo de dinero, como muchos ya saben. Por eso recomendamos ser arquero o transportador, más que todo arquero si es que no tienes tanta experiencia, pero es lo que hemos visto, ¿vale? Bueno, empezando desde este punto, gentita, pues vamos para acá. Antes de, verán, quiero dejar la captura de esta guardiana y dejar el juego desde este lado para comparar las dos hormigas, gente, prácticamente. Bueno, tenemos que compararla directamente, gente. Tenemos que comparar directamente esta hormiguita, gentita. Presiono por aquí. Listo. Bueno, tenemos que comparar directamente, gente, esta hormiguita con la armadura brillante. Vamos por acá antes de, para hacer esa comparación y vamos a ir a tope, ¿ok? Dice, ¿qué pasaría si un jugador juega con puras hormigas melee en su unidad?
ya sea arqueras, guardianes y transportadoras. No llegan a alcanzar. Juan Carlos, yo te recomiendo ver en mi canal una guía que se llama... no me acuerdo cómo le llamé, pero era algo de PvP. No me acuerdo si era... cómo armar tus mejores formaciones o algo así. Ahí especifiqué por qué las habilidades, si tú has visto, Juan Carlos, tienen alcances efectivos. Eso quiere decir que si tiene un alcance efectivo 2, solo va a pegar a la línea 1 o 2 del enemigo y así. Entonces, las melees usualmente solo tienen alcance efectivo 2. Alguna que otra, tal vez 3. Y lo que hace es que si tú colocas una hormiga en tercera línea de tu misma formación, pues no estaría pegando las habilidades al enemigo. Entonces, por eso es que hay los roles, ¿no? Hormigas de rango, los de apoyo y las melees. Para que estés al tanto, ¿vale? Listo, gente. Déjenme solo saco el chat por acá. Estamos por aquí. No, gente, se me descuadró esto. Quería que me saliera. Ahí estamos, ahí está. Por acá dice, la bicolor es melee y tiene alcance efectivo 5. Miren, por ese tipo de hormigas ya cambia la cosa, es cierto. Es cierto, es cierto. Por eso la bicolor la usan también de segunda línea, por ejemplo. Por esa habilidad de alcance efectivo 5. No todas juegan así. Por ejemplo, a Delercy no la vas a utilizar. Bueno, a Delercy no sé, no me he puesto a revisarla si tiene alcance efectivo 5. Realmente. No me la he puesto a revisar. Pero bueno, lo veríamos ahí. Déjenme ver solo cómo de esto. Y listo, gente. Bueno, vamos acá a reacción. Hola, Craig, una pregunta. ¿Cuándo saldrá Despertar de Berserker? No sabría decirte, Austin. No sabría decirte, no tengo esa información. Lastimosamente, gentita, el juego es muy impredecible en ese tipo de cosas. Vale. Esto. Y estamos ahí, gente. Listo, listo. Ahí creo que lo voy a dejar para que se vea un poquito. Listo, ahí estamos, gente. Dice, ¿recuerdas que te dije que mis compañeros del azul eran full inactivos? Pues hoy le quitamos todos los edificios. Entiendo, Cecil. Pero bueno, es lo que hay. Dice, a Delercy llega al alcance efectivo 3. Ah, solo el 3. Listo, en ese caso por eso es que no se utiliza en segunda línea, ¿no? Y lo curioso de Delercy es que va ligada siempre a la primera línea, ¿vale? Si nosotros revisamos la Delercy, que está aquí, tiene una habilidad que si no está en la primera línea no entra en juego, si no me equivoco. Durante las primeras 3 rondas no puede realizar, pero el daño listo. Por acá 50% daño y causar. No tiene. Mire, lo bueno no es que esta hormiga va ligada. Creo que era otra hormiga a la que iba ligada a la primera línea. La unidad de hormiga especial está en estado de defensa firme, sí. Lo curioso de Alessi, gente, es que tiene una habilidad de silencio, ¿vale? Esto en PvP, como lo han visto, si lo subes a estrella es 60%, es muy bueno. Para el meta que estamos hablando, que es full evasión, control, full reducción, es muy buena. Mire, lo malo de la melee que en este caso cuando salió en el evento del Barren Land, que es la Delercy, lo malo de esta hormiga es que la primera habilidad es como que perjudica una cosa y te bonifica en otra, ¿no? Te dice que, bueno, la unidad de hormiga especial está en un estado de defensa firme y no puedes realizar ataques normales, pero el daño que recibe se reduce en un 50%. Es como que se queda quieta, se pone como un tanque frente a las líneas frente al enemigo y va a recibir todo el daño posible, lo va a reducir en un 50%, pero no va a poder atacar, ¿vale? No se va a poder defender durante las 3 primeras rondas. Como ustedes han visto, la Delercy usualmente no se suele activar tantas habilidades. Lo que va ligado es que bien activa, no sé si alguien ha visto activar tal vez a la Delercy más de 5 habilidades, tal vez. Puede que sí. Yo le he visto 4, 3, usualmente tal vez. Es que va ligado mucho a que son las 3 primeras rondas, gente. Yo máximo le he visto 4, no sé si haya llegado a 5, entonces es lo que hay. ¿Cómo estás, Jordi? Muy temprano, sí, me toca, crack, por el tema de los cortes. Hola, Tony, buenas tardes. ¿Cómo cuánto sale la migración de la zona de la segunda etapa? ¿Hablas de las recompensas activas sobre los nuevos insectos que añadieron en la etapa 2? ¿A eso te refieres? ¿Cómo estás, Mohamed? Bienvenido. Hasta 12 he activado. ¿En serio? ¿Hasta 12? ¿Seguro esta hormiga han visto activar 10? Discrepo un poco en eso, les diría. Discrepo un poquito en eso, les diría.
les diría que discrepo un poco en eso, porque yo a Delirsis no le he visto activar mucho. Es que es una hormiga que solo va a las 3 primeras rondas, gente. No sé si me trolean, porque 10 habilidades, gente, dudoso. Dice, la Delirsis puede activar un máximo de 2 habilidades. De eso no pasa. Hasta 12. Vale, entonces no le he visto activar. Tal vez... Bueno, es que entre formaciones mixtas no me suelo topar mucho. Usualmente, bueno, con el tema de formaciones que he visto actualmente, están jugando más este combo, gente, de la bicolor, Castaneus y esto, ¿no? Y pues bueno, por el tema de bonificaciones, curación y eso, pues ya bicolor y Castaneus es un mejor meta para el tema de guardianas, ¿no? Que saben, el tema de curación ayuda bastante, ¿vale? Y listo, bueno. Vamos a empezar con la comparación, gentita. Tony, la cancha con Níger es buena en formación con diente gigante y muerte. Sí, te da la velocidad de combate, te da bien en tu formación. Sí, la podrías usar. Esperemos que te salga en un futuro la Berserker, porque en ese combo es mucho mejor. Ojo, Tony dice, ¿por qué no puedes atacar las hormigas, pero sí puede activar sus habilidades? Exacto, también es eso. Es eso, gente. También, mucha razón tiene el buen Equas. Hola Tony, salud, dice, estoy en el trabajo y no puedo perder. Dale, crack. Bueno, ahí déjalo y más que todo ahí vamos a ir desenglosando todo lo que hay actualmente. Dice, mejor guardianas para mixtas de no pagas. Ahorita mixtas, jugar la bicolor de primera, crack. Y puedes jugar Inflata Muerte, Longinoda Berserker. Para que lo tomes en cuenta ahí, más o menos. Bueno, vamos allá a tope. Dice Berserker no me sale, es lo malo, gente. Usualmente no a todos les puede salir las hormigas que uno quiere. Bueno, aquí, gente, tenemos... bueno, voy a minimizar esto. Tenemos la hormiga de rango que va a salir en el evento del próximo evento nuevo, que es... bueno, aquí lo llaman, gente, humedal surrealista. Se va a llamar así el nuevo evento. Es tipo jungla, va a ser un bioma jungla. Y van a sacar esta hormiguita que es de rango, ¿vale? Ya la habíamos visto en anteriores transmisiones. Solo que ahora ya menciona las 3 principales habilidades que tiene esta hormiguita. Y son muy curiosas. Y lo vamos a tomar en cuenta comparándola con armadura brillante, ¿vale? Puntos importantes, gente. Verán. Desde ya, las nuevas hormigas, yo les voy adelantando. Las nuevas hormigas que salen en el juego siempre son mucho mejores que las anteriores, ¿vale? No solo por el tema de las habilidades, sino que por tema de estadísticas base ya superan a las anteriores, ¿ok? Mira, si te das cuenta, armadura brillante de defensa y de ataque llega a un máximo de 96, ¿vale? Si nosotros comparamos a la nueva hormiga Pay to Win de rango que añadieron, que es esta que algunos le dicen como elefante, ¿dónde está la de guardiana? Que es esta. Aquí tenemos a la Superciliosis. Bueno, Superciliosus ha sido. La bonificación máxima de defensa y ataque en nivel 20, 144. Es muchísimo más alto que la armadura brillante, obviamente. Ahora, ¿qué pasa? Esta nueva hormiga de rango que van a sacar en el nuevo evento de temporada va a tener la misma defensa y el mismo ataque de la tercera y cuarta habilidad de esta hormiga, ¿vale? Eso ya lo hemos visto para que lo tomen en cuenta. Esta hormiguita pues ya supera más en estadística. Si nosotros lo comparamos tal vez con la Bombi, por ejemplo. Bombi llega a un máximo de solo 120, ¿vale? Si lo toman en cuenta. De ataque llega a un 120. ¿Por qué esta tiene menos que la nueva de Guardianas? Porque la nueva de Guardianas es parte de otra generación que viene con el nuevo evento de temporada. Prácticamente Bombicina viene en el evento de la selva. Entonces, como viene otra temporada más, que es el evento de la jungla, que es esto que llaman de surrealista el evento, pues como pertenece a otra generación más, viene con otras bonificaciones. Entonces, obviamente, pues la nueva guardiana va a ser la rival de esta hormiga de aquí, para que lo tomen en cuenta. Tema de estadísticas y eso. Ahora, ¿qué pasa? Una vez salga la nueva hormiga, pues va a estar casi, va a ser el mismo yo. Miren, esto ya lo hemos visto en comparación con otras actualizaciones que han añadido. La nueva hormiga de guardianas va a pegar igual que esta, ¿vale? Y eso que armadura brillante y devoradora de hojas, devoradora cuando le añadieron al despertar, ya logra pegar lo mismo que armadura brillante, lo que no hacía antes sin el despertar, ¿no?
Ahora la devoradora igual a armadura brillante, solo que armadura brillante es mejor en PvP por el efecto de control que tiene que suprimir, ¿no? Suprime al enemigo para que no active habilidades, o sea, efectos de control son muy buenos en PvP. Lo que devoradora de hojas no tiene. La devoradora de hojas, gente, solo es full daño. Entonces en PvP, más bien viendo el meta que es mucho control, reducción, defensa y todo eso, pues te conviene más una hormiga que tenga control hacia el enemigo y por eso muchos mejores hormigas son para armadura brillante, ¿no? Ahora, comparando esta gente, esta también tiene habilidades de control, es súper buena. Y sin duda la nueva hormiga de rango, que es esta, va a ser igualita, va a ser el mismo daño que esta de acá, que lo hemos visto, ¿vale? Ahora, va a empezar a ser diferente cuando le añaden el despertar. Ahí sí es donde el juego pues se piensa bien y si le sacas despertar a esta hormiga, pues le da un buffo adicional y va a ser mucho mejor que la que tenemos free to play, pero sin duda se van a armar formaciones muy buenas, solo que pues ya los jugadores super pay to win empezarán a jugar con dos alineaciones ahí super fuertes, o ya cambiar el meta, usar esta hormiga y esta de segunda línea y así, por el tema de las bonificaciones que vamos a ver a continuación también, ¿vale? Entonces, partiendo de ese punto va a estar bien. Dice, de apoyo para guardianas, ¿cuál es mejor? Castaneus, sin duda es muy buena. La bicolor también de segunda línea la he visto por el alcance efectivo 5 que tiene. Es muy buena también. Tony, probablemente la melee y apoyo de arqueras nuevas hagan combo con Bombi, igual que Dolly Inflate hicieron combo con Berserker. Puede ser, bueno, sería de ver qué habilidades le añaden. Creo que el día de hoy, en unas horas más o el día de mañana estarían sacando la de arqueras, el combo de arqueras tal vez, o del transportador. No estoy muy seguro cuál van a lanzar primero, para que lo tome en cuenta, ¿ok? Bueno, comparemos, gentita. Vamos a la armadura brillante. Está aquí, gentita. Y pues bueno, armadura brillante, gente. Lo bueno de esta hormiga es que no tiene malas probabilidades de activación. Aquí, bueno, esto es en las 4 rondas, 1, 3, 5 y 7. Y en esta de acá, pues, infliges esta cantidad de daño, un equipo letino aleatorio y nada más. Prácticamente, esta es la habilidad que gira en torno a probabilidades de activación, ¿okay? Si nosotros comparamos las habilidades de la nueva hormiga, bueno, para que lo tomen en cuenta, la tengo por acá. Dice que la primera habilidad de la nueva hormiguita que van a sacar, dice, su escuadrón obtiene parte de la bonificación de atributo. Vemos que no tiene nada de probabilidad de activación, es prácticamente una bonificación que se va a agarrar de la primera línea. Todavía no voy a topar lo que es en sí esta habilidad, solo vamos a ver si es que hay probabilidades en las habilidades. Dice aquí, tiene la probabilidad de causar. Aquí sí vemos ya una descripción de que tiene una probabilidad de causar. Y por acá dice, tiene la probabilidad de causar daño parcial, ¿vale? Ya tenemos dos habilidades que tienen probabilidad de activación. Tendríamos que ver si es que es alta. Armadura brillante solo tiene esta. Esta va ligada en las rondas 1, 3, 5 y 7. Esto limita la activación, ¿vale? Te dicen las rondas 1 y tiene 60% de probabilidad. Ah, cierto, aquí sí hay porcentaje de probabilidad. La limitan, ¿vale? Por ejemplo, aquí tiene 60% de probabilidad, pero solo se puede entrar en efecto en la ronda 1, 3, 5 y 7. En cambio aquí no ponen ese efecto que sean en tales rondas. Eso va a estar bien. Ojalá no vayan a cambiar nada en la nueva hormiga. Así no limitan la activación que sea muy alta. Y esta sí no tiene probabilidad. Prácticamente estamos viendo de que son casi igualitas, ¿vale? En tema de probabilidades de activación y así, ¿vale? Ahora sí, analizamos la primera habilidad. Dice, su escuadrón obtiene parte de la bonificación del atributo de ataque de nuestro escuadrón de primera línea, ¿vale? Esto quiere decir que la parte del atributo de ataque que tenga la primera línea, esta hormiguita va a bonificarse de esa parte del daño de la primera línea y se la va a llevar tercera, gente. Estamos hablando de que necesitamos en primera línea con esta hormiga, una hormiga que no haga tanto daño, ¿vale? Bueno, que no dependa tanto del daño, sino más bien que trate de aguantar lo que más pueda, gente. Porque ten en cuenta que lo que va a hacer esta hormiguita es obtener parte de la bonificación del atributo de ataque de la primera línea. Y lo que dice después es de que el escuadrón de guardianes de primera línea inflige varias veces el daño. Dice que el escuadrón inflige daño a todos los escuadrones enemigos con una posibilidad de silenciarlos, ¿vale? Bueno, toma parte del atributo del ataque de la primera línea. Después de esa parte, pues, que la primera línea inflige varias veces daño al enemigo, tú vas a recibir una bonificación de ese daño y vas a tener una posibilidad de silenciar al enemigo, ¿vale?
¿vale? Aquí ya estamos viviendo un efecto de control. Posiblemente este efecto de control vaya a ser una habilidad de segunda línea, porque aquí la armadura brillante tiene supresión en esta, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Posiblemente es una habilidad de segunda línea. Va a estar bien por esa parte. La segunda dice, tiene posibilidad de causar daño al escuadrón enemigo con mayor poder. Esto es muy curioso. Miren, esta hormiga la sacaron para encontrar full arqueras, gente. Yo no sé por qué le siguen bufeando tantísimo a las guardianas, gente. Ahorita las arqueras no van a aguantar muchísimo contra estas guardianas, porque prácticamente están enfocadas a destruir hormigas de full daño. Estamos hablando, por ejemplo, una transportadora. Tú puedes armarle mucho daño, tener una formación que tenga bastante daño. Puede atacarte a una cristal dorado, por ejemplo, de última línea, o una Rimos, por ejemplo. Pero si juegas contra las transportadoras tienes que jugar a la evasión y esquivar. Y puede que en ese lapso de ataque puedas esquivar ese ataque con las transportadoras. Y por eso es que las transportadoras son muy buenas contra las guardianas, ¿no? Porque tienen parte de ser muy rápidas y en combate pues puedes misiar ciertos ataques, etc, etc. Por eso son muy buenas contra estas unidades. Ahora en cambio una arquera, gente, le confías tanto en que una berserker, por ejemplo, en tu formación X razón, ¿no? En tu berserker es la unidad de mayor daño y dependes mucho de ella. Tú colocas Longinoda para quitarte efectos negativos. Por ejemplo, te quitarías el silencio. Pero viene esta habilidad y te golpea durísimo a la berserker. Si esta hormiguita activa bastantes veces esta habilidad, te saca del juego a la berserker. Porque lo que va a hacer es que tiene la posibilidad de causar daño al escuadrón enemigo con mayor poder. Prácticamente va a ir de una gente a la hormiga berserker. Va a ir a la... Bueno, en tu caso si fuera la hormiga de mayor daño, ¿no? Iría de una a la berserker. O iría de una... No sé si fuera una formación pay to win. Podría ir a la Bombi. Solo que si esta hormiguita en esta habilidad tuviera alcance efectivo 5 y la tendrías de tercera posición, a Bombi no alcanzaría porque Bombi llega al alcance efectivo 6 y estaría evitando este tipo de daño. Más bien solo golpearía a la hormiga que tengas en segunda línea siendo el enemigo, ¿no? Un caso hipotético. Pero si tú llevaras una berserker, pues lastimosamente, gente, dice el silencio no... Ah, cierto, tienes razón. El efecto de silencio es un efecto de control, no efecto negativo. Tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Claro, prácticamente no se quita el silencio. Entonces prácticamente el combo de Longinoda y Berserker, gente, no puede ser nada contra esto. Por ejemplo, si vas a jugar un Inflata con Bombi, sería ya mucho mejor opción contra el meta que viene de guardianas. Les hablo porque la Berserker te va a tumbar. Esta hormiga va a tumbar las Berserkers, gente. Va a tumbar durísimo porque va directo a la hormiga de mayor poder. Dice que aumenta el ataque de su propio escuadrón durante ciertas rondas, lo cual se acumula. Además de eso, cada vez que pasen las rondas va a ir acumulándose ese tipo de daño a la hormiga de mayor poder del enemigo. Entonces, conforme pasen las rondas, la unidad pues de mayor daño del enemigo pues se va a afectar demasiado. Es como decirte, ella no se va a ir directo con la línea 1 o 2, va a ir de una a la tercera, gente. O sea, lo que comúnmente todos colocamos en tercera línea es una unidad de mucho daño. Entonces va a pasar la mala Berserker, gente. Obviamente esta hormiguita es full counter de arqueras, gente. Lo vamos a ver porque en la siguiente habilidad es una locura lo que tiene. Dice que tiene la posibilidad de causar daño parcial a todos los escuadrones enemigos, ¿vale? Es un daño parcial, significa un daño igual a las tres líneas. No una línea va a recibir un daño más que otra. Las tres líneas van a recibir un daño igual. Y dice que el índice de daño de esta habilidad aumentará cada vez que golpea un escuadrón de hormigas tiradoras enemigas, gente. Lo que puede acumularse hasta ciertas veces, gente. Así que si tú te enfrentas con un jugador que tiene esta hormiga de tercera línea, pues y llevas el combo de Berserker, la van a pasar mal, gente. ¿Vale? La van a pasar mal por este tema del combo que se viene. Esta hormiguita va a tumbarse mucho las formaciones de mayor poder. Si lo comparamos con la armadura brillante, aquí ya vimos que, bueno, no podemos ver todavía qué cantidad de daño puede hacer y eso, pero ya lo veríamos en un futuro. Aquí dice 60% de probabilidad que entre en un estado suprimido, no puede activar habilidades. Pero en cambio, miren esta habilidad de la armadura brillante solo causa daño a un equipo con la fuerza más alta del enemigo. Mira eso, ¿vale? Si tiene una habilidad que causa daño con la fuerza más alta del enemigo, por ejemplo esta de aquí. Y tiene una probabilidad de supresión.
Es parecido a lo de acá. Solo que, gente, lo que hemos visto en la segunda habilidad esta es que tiene la posibilidad de causar daño al escuadrón enemigo con mayor poder y aumenta el ataque. O sea, cada vez que siga activándose esa habilidad va a ser mayor el daño. Esa es la diferencia entre estas dos, ¿no? Prácticamente es muy fuerte eso de ahí. Y aquí te limitan que solo va a funcionar en las 4 rondas, mientras aquí no disponen nada de que va a durar en ciertas rondas, ¿no? Pero esperemos que no, porque usualmente al final de todo, por testeos y ese tipo de cosas, siempre suelen limitarlos. Dice que hay 60% de probabilidad de causar esta cantidad de daño a todo el equipo enemigo, ¿vale? Por acá también había esa estadística que dice todas las posibilidades de causar daño parcial a todos los escuadrones enemigos, ¿vale? Aquí también lo vemos. Solo que aquí solo le añaden eso, que puede hacer gran cantidad de daño a todo el equipo enemigo, nada más. Y de última habilidad, infliges este porcentaje de daño a un equipo enemigo aleatorio cada ronda. Si el objetivo está bajo control, o sea, si está en efecto suprimido o algún efecto de control de tu propia formación, el daño va a aumentar, ¿vale? Aquí dependes mucho de los estados negativos estados de control más que todo, sí. Los estados de control que son supresión y silencio y otros tipos de efectos que hay también de control. Esta hormiga se bonifica de ellos. En cambio, esta gente, estamos notando que va a ser directo contra las arqueras. Va a ser directo con las arqueras. No recuerdo muy bien si esta de aquí tenía algo de las arqueras también. Déjame ver. Posibilidad de activarse, costará 20% del escuadrón, inflige 80% de daño. Golpe crítico garantizado y el daño contra hormigas arqueras. Ah, sí, miren aquí. Y mira esto. Y el daño contra arqueras más 12%. Si te enfrentas a arqueras vas a tener bonificación adicional. Por acá te limitan en las rondas también. Creo que esta hormiga nueva también la van a limitar con rondas. Porque estamos viendo que tanto armadura brillante como esta nueva también tiene limitación en rondas. Probabilidad de hacerles estar en estado de silencio impidiéndoles usar habilidades, vale. Infliges daño, te limitan en estas rondas y puedes silenciar al enemigo, listo. Y la última, durante la batalla el daño infligido en tu escuadrón aumenta esto por cada efecto de ventaja, curación, escudo. O sea, entre más efectos positivos a tu equipo vas a aumentarte el tema del daño. Y se aumentan los siguientes atributos: daño de habilidad, reducción de daño de habilidad y efectos de curación recibido. Vaya, es que esta hormiga, gente, es muy fuerte. Esta sí va ligada al meta de full curación, full escudos, full reducción de daño, se bonifica mucho, ¿no? Esta de acá sí les digo va a ir de la mano con la melee que vamos a analizar, gente. Vamos a analizar. Dice, entonces Dolly hace combo con Inflate y Berserker. Claro que sí, es lo que usan más para los que llevan full arqueros, gente. Tony, ¿sí revisaste las cuentas? No, gente. Tal vez lo haga mañana, gentita. Mañana van a hacer un nuevo horario de cortes de luz. Espero que sí. Y quedará mejor. Dice, qué alegría, tal vez así ya no vean tantos arqueros en el juego. Ni tanto, gente, porque los arqueros sí van a ver. Sí van a ver. Sí van a seguir viendo, gente. Bueno, ya comparamos esta, gente. Podríamos irnos con la bicolor. Prácticamente esa es la hormiguita que sacaron en el evento de la selva, gente. Bueno, como ya han visto, el combo del evento de la selva frondosa, ya saben que añadieron 2 hormiguitas, una melee de guardianas y una de apoyo de guardianas. Hasta ahora es la mejor dupla que hay, porque las dos se bonifican, las dos dan mucha curación, y como estas 2 hormigas tienen efectos de control, se aplican escudos, reducción de daño, con castaneos también se cura. Prácticamente con la hormiga de daños que hemos visto, que es la de Pay to Win, la que algunos dicen que es tipo elefante, y la que vamos a analizar, la última habilidad se bonifica de todo eso. Entonces, si se dan cuenta, hay ciertas hormigas que tienen combos, ¿no?, entre sí. En cambio, esta de aquí, gente, pues aunque tú recibas curación, recibas reducción de daño, etc, etc, no se bonifica de eso. Más bien es una hormiguita que no depende de eso, va a depender mucho de la hormiga de primera línea, ¿vale? ¿Por qué de primera línea? Porque si te derrotan muy fácil la primera línea, no va a tener la chance de obtener la bonificación de ataque de la primera línea, que es el objetivo que buscas en esta hormiga. Tú lo que buscas es que la hormiga de primera línea trata de aguantar lo más posible para que obtenga la bonificación de ataque del escuadrón de primera línea, y que la primera línea haga bastantes ataques o varias veces haga daño al enemigo,
para que haya la posibilidad de obtener ese daño y también la posibilidad, valga la redundancia, de poder silenciarlos al mismo tiempo. Entonces por eso les digo, bicolor está bien, gente. Les diría, es una hormiga que en estas rondas pues reduces el daño por el propio equipo en un 30%. Existe la probabilidad del 70% de tus unidades se curen con una taza. Aquí vemos curación y reducción de daño. 50% de probabilidad de causar este porcentaje de daño a un equipo enemigo aleatorio y provocando que entre en un estado caótico. El estado caótico dice que el objetivo es aleatorio durante ataques normales. Significa que el enemigo va a atacar a nuestro equipo de forma aleatoria. Puede atacar a la primera, segunda o tercera línea, ¿vale? Ese es el efecto caótico, es un efecto de control, controla al enemigo. Y por acá se activa una vez por ronda. La defensa de todas las unidades aumenta un 20%. La curación que reciben es este porcentaje. Y este efecto cumulativo dura hasta el final del combate. Por eso esta hormiga va muy bien con Castaneus, gente, prácticamente, ¿vale? Entonces, vamos a ir con la otra melee, gente, que es esta. Esta es la nueva melee que añadieron. La denominaron hormiga bisonte y la otra es hormiga cristal blanco, ¿vale? Esta está muy bien. Hormiga bisonte, no sé, gente, me suena un poco extraño ese nombre. Pero bueno, es lo que hay, gentita. ¿Qué tal el meta de guardias? Muy bien, diría. Bueno, estamos analizando todavía. Dice, el efecto caótico también pueden hacer que se golpeen a sí mismos. No sé si sea para golpearse a sí mismo el Jalnis, porque la habilidad en sí no describe eso, ¿no? Solo dice que el ataque puede ser aleatorio. No dice que el enemigo por ese efecto aleatorio se va a golpear a sí mismo. Realmente no tendría tanto sentido, ¿no? Que pueda golpearte a ti mismo, ¿no? Lo malo es que el juego, verlo visualmente no se puede. Eso haría falta. Le diría tal vez un acomodo donde el juego tal vez tenga un apartado que no se pueda ver en batalla al mismo tiempo cuando pelees contra otro jugador. Pero después en un reporte poderlo ver de forma visual qué es lo que pasó en ese combate sería bueno. A la final ahí podríamos deducir muchas cosas. Pero bueno, el juego no lo ha hecho así. Bueno, es que también podemos solo deducir. Yo diría el efecto caótico, que tú dices que se pueden golpear a sí mismos, diría que solo es algo... No sé, no diría que sería tan verdadero, no sé. Discrepo en esa parte, ahí sí discrepo un poquito. Vamos por acá. Tony, ¿para qué sirve la estructura de los trofeos? Es cuando te cambias invasora, esa estructura te va a dar bonificaciones a ti, crack. Por eso tienes que llevar al nivel 25 para que cuando te cambies a invasora te dé más 25 de ataque y más 25 de defensa. Ahí lo puedes ver en la descripción de la estructura, crack. Listo, gente. Bueno, tenemos la melee. Vamos a compararla contra la bicolor. Dice que durante la batalla, cuando la hormiga especial recibe daño, existe la posibilidad de activar un contraataque, ¿vale? Por eso es que les decía que esta hormiga va de la mano con... Va a ser un combo. Porque lo que nosotros buscamos en la hormiga que ya analizamos de rango es que la hormiga de primera línea trate de hacer bastantes ataques al enemigo. No sabemos hasta cuántos ataques debe acumularse para que la hormiga que va a ir con el combo que las de rango pueda recibir la bonificación del ataque de la primera línea para luego pues a aplicar el efecto de silencio, ¿no? Entonces estamos viendo de que esta hormiguita pues tiene esa cualidad de poder contraatacar al enemigo, ¿vale? Eso es muy bueno. Dice, cuando la hormiga especial recibe daño, tiene que recibir daño para que exista la posibilidad de activar el contraataque. Lo que va a infligir es daño a varios escuadrones enemigos aleatorios, ¿vale? No dice a las 3, posiblemente sea 1 o 2, puede ser, pero va a ser de forma aleatoria, ¿vale? Dice que acá tiene la probabilidad de activar, reduce el daño, ok, tiene una probabilidad de activación esta, ok. Va a reducir el daño recibido por su escuadrón y transfiere el daño de habilidad recibido por un escuadrón aliado aleatorio en su escuadrón. Lo que dura varias rondas. Vale. Es que no todas las melees siempre son perfectas, gente. Es lo malito. Vas a reducir el daño recibido por el escuadrón, ¿vale? Esta hormiga va a tanquear cierto porcentaje de daño del enemigo y va a transferir, o sea, va a dividir los dos tipos de daño, ¿no? Si te van a hacer daño de habilidad, el daño de habilidad que va a recibir lo va a distribuir a un aliado de nuestro equipo, gente. O sea, prácticamente puede que esta habilidad le distribuya el daño y él le haya tocado a la unidad 2 y se va a comer todo ese daño de habilidad. Está bien. Pues escuadrón, lo que dura varias rondas. Ok, listo.
Te dice que en las rondas 2, 4 y 6 la tasa de daño de las habilidades de todos nuestros escuadrones de guardianas aumenta. Tasa de daño, listo. Además, cuando infligen daño, tiene la posibilidad de activar un efecto de curación. Ok, vale. Analizando esto, reduce recibido por el propio equipo, 70% de que se curen. Aquí ya vemos curación y reducir parte del daño un 30%. Es parecido a esto. Bueno, esto aquí no reduce daño, ¿no? No reduce daño. Prácticamente aquí dice la tasa de daño de las unidades de nuestros escuadrones aumentan y lo que va a infligir daño tiene la posibilidad de curar. Aumenta la tasa de daño y cura. Okay. Claro, es que necesitamos que esta hormiga ataque, gente. Es el objetivo, por eso es que esta va de la mano con esto. Lo que pasa, miren, si nosotros tal vez tú quisieras poner esta hormiguita con la bicolor, la bicolor no va a atacar tantas veces al enemigo, porque lo que hemos visto en bicolor, gentita, es que tiene muchas habilidades pasivas. Mira, aquí reduce el daño del propio equipo en 30% y existe la probabilidad de que tus unidades se curen. Prácticamente esta habilidad no hace daño en nada al enemigo, ¿vale? Vamos por acá, 50%, aquí esta habilidad sí entra en juego, hace daño al enemigo y provocando que entre en un estado caótico, ¿vale? Aplicas un efecto de control al enemigo y haces daño. Y por acá se activa una vez por ronda la defensa de todas las unidades, más 20% curación, este efecto y dura hasta el final de la batalla. Prácticamente son habilidades pasivas, solo tiene una de daño. Ahora, la hormiga bisonte, que es la melee que van a sacar, dice que durante la batalla, cuando la hormiga especial recibe daño, tiene la posibilidad de contraatacar. Prácticamente va a atacar al enemigo, ¿no? La otra es posibilidad, reduce el daño recibido por su escuadrón y transfiere el daño de habilidad recibido por un escuadrón aliado a su escuadrón, lo obtura varias veces. Esta, por ejemplo, no es una habilidad de daño. Más bien es una pasiva, reduce daño y puede transferir parte de daño a una unidad de tu equipo. Y la tasa de daño de las habilidades de todos los equipos escuadrones guardianes aumenta. Además, cuando infligen daño, tiene la posibilidad de activar el efecto de curación. Esta parece ser que no va a ser del todo de ataque también. Es tipo mitad, algo así. Porque a la final recibes una bonificación de daño. Aumenta, además cuando infligen daño, prácticamente aquí te dice que aunque inflinjas daño, vas a tener la posibilidad de tener curación. Ok. Bueno, aquí tendríamos que verlo cómo lo desenvuelven en las habilidades. Podemos decir que tiene dos habilidades, casi dos habilidades de daño y una bonificación. Posiblemente haya otra gente, otra melee de guardianas que tenga efecto de poder hacer más daño, porque lo que buscamos es que pueda activar más ataques para que se pueda activar la hormiga de última línea. Defensa, esta no va a atacar prácticamente. Esta sí causa ese cierto porcentaje de daño y causa un efecto de silencio. ¿Okay? Y la última, infliges 300%. Por ejemplo, la bicolor está mejor. Esta sí ya tiene detallado de que son dos habilidades de daño. Estaría bien. Dice devoradora en primera fila. Lo que pasa es que si colocas devoradora en primera fila, no sé cuánto logra aguantar, te diría. Por eso es que buscamos tal vez una hormiga que aguante más, ¿no? Dice que solo bufea guardianas. Exacto, gente. Lo bueno es que aunque la uses con full guardianas, pues te da a bonificaciones a los equipos de guardianas, prácticamente. Eso sí. ¿Cómo estás, Ed? Bienvenido. Voy llegando. ¿Ya hablaste de la melee de arqueras? No, todavía no sacan de las de arqueras, crack, todavía. Tocará esperar. Hoy ya hicieron un anuncio de otra hormiga de melee, gente, de arqueras. Tal vez ya la sacaron. La podríamos analizar, pero en otro directito, gente. Para hacerlo un poquito más interesante. Entonces tendríamos que buscar eso. Por ejemplo, la Castaneus. Déjame ver. Castaneus 100% para infligir esta cantidad de daño a todos los enemigos. Listo. En combate, cada vez que todos nuestros escuadrones de guardianes reciban daño, el equipo nuestro al azar. Ok. Vale, esta es una bonificación. 80% de curar. Bueno, esta tiene dos pasivas y una de ataque. Vale, gente. Dice, esa me parece que va mejor con diente y listo full guardián, dice por acá. No, es que guardián, gente, ya no entra en el meta, ¿no? Ya no entra en el meta, lastimosamente.
Tendríamos que verlo, gente. Yo diría, esta hormiguita ya por las bonificaciones base que tienen, las dos, tanto esta, gente, como esta, en su tercera y cuarta habilidad, van a tener prácticamente las mismas bonificaciones de las hormigas a tope, gentito. Como ya lo vimos, ya lo analizamos. Van a tener el mismo daño, 144 si le subes a tope. 3, 4 estrellas. Esta, por ejemplo, da daño. Tendría 120 más de daño si lo subes a 6 estrellas. No, a 7 estrellas más bien. Si le subes esta, también tendrías esa bonificación del 120. Esta hormiguita sí pinta que va a tener vida, gente. Entonces, en tema de vida, no sé hasta cuánto pueda llegar. En tema de vida, sí no sabría decirles, gente, hasta cuánto podría llegar. Dice, ¿cuánto dinero se gasta para sacar las dos hormigas portadoras? ¿Puedes decirme cuáles están, crack, en los eventos? Es que parece ser que en cada servidor cambia, ¿no? Por ejemplo, aquí en la tienda actual, no hay hormigas de transportadoras, o sí. No hay hormigas de transportadoras, solo hay una de estas. Bueno, esta es la de guardianas. Dice, qué bueno que salga una melee de arqueras, dice, ya que son muy pocas las de arqueras que hay para cuentas free to play. Pincho van a sacar, sin duda van a sacarla. No sé si el juego hizo un anuncio, déjame verlo. Todavía no he hecho un anuncio, pero tendría que verlo en Instagram. En Instagram o Facebook usualmente ahí suelen anunciar primero eso. Bueno, teníamos que verlo, gente. Pero miren, hicimos un pequeño análisis, más que todo comparando con los metas anteriores. No ha cambiado tanto, gente, ¿vale? No ha cambiado tanto porque vemos que siguen manteniendo el efecto de control y efectos de reducción de daño, curación se siguen manteniendo. Así que de aquí en adelante seguiríamos viendo en las hormigas guardianas durante mucho tiempo todavía el meta de full control, desarmar al enemigo, silenciarlo, efectos de caos o algún efecto que puedas controlar al enemigo. Otro punto importante, la curación, bastantes porcentajes de curación como hemos visto, se sigue manteniendo, solo que es algo curioso que esta de rango pues no dependa tanto de esos efectos negativos, ¿no? Más bien depende mucho de qué hormiga la colocas en primera fila. Va a depender mucho de eso, necesitas que en primera fila sobreviva lo que más pueda una hormiga. Y tendríamos que ver si esta sería una gran candidata, a ver si puede sobrevivir mucho. Ya se irán armando algunas formaciones buenas. Sin duda con esta, claro que sí, gente. Ya lo iremos viendo. Verán, si tú pones Caballero Oscuro con esta gente, sin duda es muy buena, gente. Es que si comparamos, gente, Caballero Oscuro, vamos por acá. Vemos a Caballero Oscuro. Está acá. Bueno, Caballero Negro. Aquí dice, en la primera ronda el daño recibido por tu propio equipo se reduce considerablemente. El efecto se va atenuando cada vez que recibe daño. Cuando se atenúa el 0% causará un 105. Mira, cuando se atenúa y llega al 0% el efecto que tiene al inicio y llega a 0, vas a causar 150% de daño alto a todo el equipo enemigo. Mira esto. Además de resistir daño, vas a causar daño al enemigo. Aquí ya tenemos una habilidad que hace daño hacia el enemigo. Es casi un tipo contraataque hasta que se reduzca el efecto. 50% de probabilidad de aumentar las probabilidades de habilidades de nuestro equipo amigo en este porcentaje. Y la próxima vez que se lance la habilidad de daño, la tasa de daño será 66%. Esto se puede superponer y llegar a 2 rondas. Listo. Esta parece que no es tanto de daño. Tiene bonificación el equipo. Durante el combate, la resistencia del daño crítico a todas las unidades. Esto es full contra arqueras. Después de cada activación de habilidad de combate 5, hay un 41% de probabilidad de poner una unidad enemiga aleatoria en el estado de silencio. Ya. Otro efecto de control. Y este porcentaje de probabilidad de poner una unidad enemiga aleatoria en estado de desarme. 2 efectos de control al mismo tiempo, gente. Estos 2 estados se determinan de forma independiente. Esto dura una ronda. Mucho control. Más que todo tiene mucho control Caballero Negro. Bueno, no veo que tenga tanto ataque también. Hijo, está difícil. Las melees más bien no están hechas para atacar, gente. Listo. Ahí está difícil que escoger, ¿no? Más bien lo que vas a buscar es que pueda activar lo que más pueda, reducir daños y pueda bonificarse esta hormiga. Está curioso cómo se va a armar esto de aquí, gentita.
Hola, Tony Robot, ¿se compraría la última de Guardianas? La última de Guardianas hablas. Sin duda que sí. Sin duda que sí, gente. Tony, falta 5 días para que se me active la zona de guerra más poderosa. Ahorra los huevos de incubación. Sí, ahora ya empieza a ahorrar cada semana para gastarlos. Cuando ya empieza la zona de guerra más poderosa, ahí sí poquito a poquito irlos gastando. Dice Tony, ¿quieres reaccionar a la skill de Shadow Master? Podríamos verlo, Ro. Podríamos verlo porque ya analizamos las hormigas. Ah, bueno, antes de eso. Antes de irnos a eso, tenemos que... Bueno, voy a abrir Instagram, gente. ¿Qué hago? Instagram. Antes de irnos a eso, verán, nosotros nos quedamos con los avances del evento. Nos quedamos en la parte número 9. ¿Vale? Hicieron algunos ya avances por el tema de cortes, tiempo de eso. No les pude traer. Acá tenemos... Ah, no, esta es la parte 11. La parte 10 creo que era esta. Bueno, aquí... Sí, esta es la parte 10. Prácticamente... Ah, sí, esto sí lo expliqué. Sí, vimos hasta aquí porque aquí era el campamento NPC, ¿verdad? Sí, hasta aquí lo vimos. Más bien esto es lo nuevo, la parte 11. Aquí dice que la parte 11, pero ¿por qué no se me traduce, gente? Solo está bugueado, déjenme retrocedo. A ver, déjenme entro acá. Sí. Ahí sí traduce esto, miren, gente. Pero este de acá anda bugueado. Miren eso. ¿Por qué será? Bueno, aquí habla de que en el evento surrealista va a haber una construcción especial que es la que estamos viendo a continuación. Bueno, te va a dar, a lo que entendemos, diferentes bonificaciones. Pero esta estructura, más que todo, gente, está más enfocada al campamento NPC. Bueno, al campamento que va a tener algo en especial en este evento. Ya lo iremos viendo más que todo para que lo vayan viendo. Y dicen que no sabemos qué estadísticas. Yo a lo que deduzco es que obviamente nos va a dar ciertas estadísticas, pero no sabemos qué es lo que nos va a bonificar. Y bueno, aquí dice que está inspirado. ¿En qué crees que está inspirado? Y aquí te da pues unas 3 opciones. Lo normal, gentita. ¿Vale? Va a ser para este campamento prácticamente. Va a ser una construcción de este campamento. Aquí lo dice. Ok. De Wetland Rock. Prácticamente es para este campamento de acá. Bueno, para el azul más bien pinta. Una nueva construcción, ¿vale? Por acá en el 2 este sí está traducido así. Ahí sí lo pueden entender. Ahí sí lo pueden entender. Lo pueden entender a tope. Te mandé el acceso a mi cuenta por WhatsApp. Listo. Déjame... Analizamos esto y vamos ahí. Dice Tony, esos codes de Deams, ¿para qué sirven? Los que ponen en la descripción. Es para que los canjees, crack. Te pueden dar ciertas recompensas como... Por ejemplo, a ti, José Moreno, como vas empezando, te puede ayudar ese tipo de recompensas. Solo que son limitadas. Solo hay como, por ejemplo, no sé, 1000, 2000 personas que las canjean primero y ya se terminan. Son limitadas, crack. Para jugadores que van recién empezando, sí les ayudan, diría. Edmundo, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. A ver, déjame ver aquí. La segunda, bueno, la parte 12 es esta. Dice que la nueva temporada presenta el campamento infectado, que es el campamento NPC que está en el centro, que incluye múltiples alianzas, cada una de las cuales puedan llevar a cabo de forma independiente operaciones militares. Listo. Bueno, ahí es tema de estrategia, cómo se desenvuelven para idear pues entre los oficiales, cómo derrotar tal vez en los hitos al campamento infectado, luego ir al árbol, ¿no? Por acá dice como marchas, constructores y teletransportarte. Dice, ¿qué impacto tendrá este cambio en la estrategia de temporada? Ante la nueva experiencia, ¿preferías unirte al campamento azul o rojo? Bueno, no sabríamos decir. Aquí dice que es el campamento Verdant y el campamento Fértil. Prácticamente son los dos campamentos. Diría que el Verdant es este de aquí, ¿no? Lo hemos visto. Esta es la parte 12. Y bueno, hasta ahorita esta es la parte 13, que es el tema de anunciando la hormiga de rango sobre el evento surrealista. Aquí dice misterio de la hormiga especial, nueva temporada, ha sido revelado entre las 3 habilidades de la foto. ¿Cuál les gusta más, de arriba o abajo? ¿Por qué? Primera habilidad, segundo y tercero. Dice aquí, y luego tenemos la melee.
que hasta ahorita es la pista número 14 que han hecho hasta ahorita. El misterio de la hormiga ha revelado otra hormiguita entre las 3 habilidades. Bueno, dice lo mismo de la otra magia, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver aquí a continuación, gente, es que van a anunciar las otras 2 hormigas de transportadoras y otras 2 hormigas de arqueras, ¿vale? Por ahora solo han salido las de arqueras, creo las de guardianas. Y bueno, actualmente lo que tenemos, el evento de Halloween, gente, que, bueno, yo sé que muchos están esperando de que regalen los 20 fragmentos, gentita, yo lo entiendo. Y muchos tenemos los 80 ahí guardados, pero es lo que hay, gentita, no hay más. No hay que hacernos ya el dolor que tal vez no nos den esos 20 fragmentos, lastimosamente. Dice, poco se habla de la IA que implementan. IA, ¿no? No sé hasta qué punto pueda ser IA eso, porque un NPC, bueno, está programado para hacer cierto tipo de acciones, etc, etc, y está limitado, ¿no? Cambio una IA, no sé si vayan a implementar en este juego. No sé, gente, hasta qué punto vaya el juego a implementar. Bueno, aunque hoy en día está muy de moda el tema de la IA, ¿cierto? Es muy cierto esa parte. Pero no sé, gente, hasta qué punto prácticamente sea muy viable esto, les diría. No sé hasta qué punto sería tan viable. Pero bueno, ya lo iríamos viendo, gente. No sé si esté Dance preparado todavía para ir en juego con la IA. Porque imagina, se les descontrola algo y en tiempo de juego que empiece, por ejemplo, el campamento infectado a hacer locuras. Ahí es un poco complicado corregir eso porque puede salirse de control. Mejor algo en NPC que tú lo puedes programar y que no pueda salirse de control algo, ¿no? Ahora sí, ya vimos todas las pistas. Podríamos entrar en la cuenta del buen Ro, gentita. Pero eso, déjenme voy aquí a batalla. Solo que tendría que solo esto voy a dejar aquí. Me voy a cambiar de cuentita, gente. Es por acá. Bueno, dice, básicamente no es lo mismo. No es lo mismo, gente. Pero lo que pasa es que un NPC, tú lo programas para que haga ciertas acciones y llega a un punto y termina ahí. Es como decir, tú le dices que, no sé, conquiste una estructura, luego vaya a este otro lugar y haga esto, y en cierto tiempo pasa 5 días, tiene que hacer esto, o pasa 1 hora, 3 horas, lo que sea. Como estén programados, ¿vale? En cambio, la IA, gente, es como algo que va aprendiendo con el tiempo. Es como decirte, no es algo que, bueno, sí está programado en sí, ¿vale? Un programador puede darle límites a la IA, pero en sí la IA puede hacer cosas por sí sola, casi, si es que no tuvieras un límite. O sea, es como hoy en día, si alguien creara una IA y no le pondría límites, se podría descontrolar y podría causar ciertas cosas que no son tan agradables o algo que no es tan normal en comportamiento humano, podríamos decirlo así. Entonces, la IA puede ir aprendiendo conforme pase el tiempo. Un NPC no, el NPC va ligado solo a lo que tú le digas, nada más. Eso es prácticamente, gente. Eso es prácticamente. Por eso te digo, si el juego quiera implementar, ya no sé cómo lo vaya a hacer, porque sí está medio complicado. Muchos procesos y haría muy lento el juego, les diría. Más bien si pones algo establecido que no tenga que procesar algo dentro de eso, sería más fluido el juego. Diría que lo van a hacer así. Ah, dice más cronometrado, dices, así sería el NPC. Exacto. Es más cronometrado. Y de por sí no se saldría de control porque tiene un inicio y un fin. En cambio la IA, bueno, está el inicio, pero el fin lo pones tú. Y aunque es entre comillas el fin porque la IA está ahí consecutivamente haciendo cosas. Bueno, va a ver, usar otra cuenta. Déjame abro por acá. Bueno, es muy complejo. Yo les podría decir, tema de IAs, gente, es un poco complejo de explicarlo. Porque ahí tendremos que irnos al tema de diseños neuronales, cómo surge la IA, cómo aprende. Porque hay tremendos servidores en el mundo, gente. Tremendos servidores en el mundo que tienen alojados todo el chat GPT y este tipo de cosas. Ah, listo. Ahorita entro, Ro, déjame ver. Ah, pero lo has tenido con Facebook, ¿verdad?
Estamos complicados, crack. Gracias que el Facebook yo lo tengo aquí con la cuenta del buen Naret. La otra cuenta que él tiene. Y no me permite iniciar sesión en dos cuentas al mismo tiempo. Podríamos hacer. Y ¿no la tienes tal vez con un correo electrónico, Ro? Ah, tú haces iPhone. Ro, dime, ¿tú haces iPhone? Lo que pasa es que tengo que borrar mi información del 2026 y ya entonces por acá. Bueno, de antes puede, si tiene la capacidad tecnológica de hacerlo. Ah, es Android, listo, listo. Hacer, es que no quiero. Deja de ver. Aquí, ¿cómo podríamos, más que todo? Es que tengo otro lado. Ven, aquí tendría que ir un historial. Tengo que borrar la caché, pero si borro la caché se me borra todo. Historial marcadores descargado. Está esto. Dice, sería mejor el juego de IA para las ballenitas si no van reclamando. Es que no, como que no se vuelve tan bonito, ¿no? Aquí está historial. No me acuerdo la otra vez cómo lo hice, gente. Lo que pasa es que en Facebook, gente, solo te deja iniciar una cuenta a la vez en Facebook. No te deja iniciar así como en correo Gmail. Lo que tengo que hacer es borrar los datos del antiguo Facebook. Bueno, del Facebook que tengo vinculado. Extensiones. Configuración. Tal vez si lo dejo de usar como ya voy a eliminar esto que sea de prueba. Escribieron. ¿Cómo está Joseph? Bienvenido. Dice, en cierto momento de esta actualización de tecnología, sí o sí tenemos que adaptarnos a los nuevos motores y adaptaciones como quizás eso no esté tan lejos como mucho. Ay, la IA, gente, es el futuro, eso sí. O sea, prácticamente hasta el celular más chimbito en un futuro, o sea, estamos hablando de un celular tan simple, va a tener IA, gente. O sea, prácticamente tú lo que vas a hacer es solo hablar con el teléfono y él va a hacer prácticamente la mayor cantidad de tareas posibles. O sea, la tecnología está para ahorrar tiempo, gente. Lo que hay. Dice, Dolly, Inflate y Berserker son combo. Claro que sí, crack, son combo.
acción. Otra vez lo hice, gente, pero ya ni me acuerdo dónde estaba. Tengo que restablecer la cosa. Es que no quiero restablecerlo de se borra. Datos de la acción. Aquí está. Acción avanzada. Así. Ya lo hice. En teoría ya debe funcionar. Solo que voy a tachar todita estas veces. Ventana lo que cambio de cuentas. Esto. Déjeme encierrar esto. Dice, hola Tony, lo de poner el campamento en NPC lo hacen para que no te aburras. Como a veces las alianzas enemigas no luchan, nos aburrimos. No sé si sea por eso. Aunque tienes buen punto, Ángel. Lo que yo busco, crack, es que al final traten de que el evento en algún punto no sea tan largo. O sea, el juego lo que debe buscar es que no sea tan largo el evento. Dice, tengo miedo con eso del celular y ya dice. Me va a... Sí. Algo por eso es. Por eso que todavía... Bueno, la IA tampoco está tan avanzada de por sí. Pero ya va encaminada, gente. A ver. Se me borra. Sí, tengo. Ya que... Facebook, veamos a ver si en Facebook. En Facebook sí ya. Ya. En Facebook sí se borró, perfecto. Pero en cuenta Gmail no. Eso es lo que quería. Listo, ahorita sí entro, Ro. Esa es la cuenta. Acá. Ya estoy entrando. Dice dirección de correo electrónico, número de teléfono incorrectos, me dice crack. Y está la cosa. Sí. Sí, bien. La contraseña. Ron no me deja entrar, crack. Me dice que está incorrecto. Los NPC atacan y saldrán en el top de kills. No lo sé si saldrán en el top de kills. Pero están hechos más bien para que llegue un... A lo que yo entiendo es que llega un hito donde tal vez por invadir esa zona vas a agarrar bonificaciones y ganar algunos puntos, puede ser. Si no lo haces, tal vez el otro equipo te ganaría por puntos o algo parecido a eso. Algo parecido a eso. Más o menos. El juego es muy troll, dice. Espera que te salgan arqueras. Diría que sí, crack. No me deja entrar. Quería ver el top de kills del evento donde estaba Shadow. Ya que mencionan hitos, dice Tony, ¿dónde es que puedo leer la descripción de cada hito? En el evento que estés, crack. Vas aquí, pero si quieres ver el hito del nuevo evento no se puede todavía. Tiene que esperar algunos días todavía.
Aquí puedes verlo, crack. ¿Qué sucede? Bueno, esto es ya forma coordinada, ¿no? Aquí puedes irlo viendo. Por ejemplo, aquí es donde el campamento azul recibe más bonificación. Y aquí el rojo. Pero si quieres, ¿cómo es esto? Recibir más descripción sobre esto, sobre cuánto le bajan y cuánto le suben al azul, le das clic aquí. Y aquí prácticamente tienes todas las reglas del evento. Y ahí el tema de las torres es aquí. Aquí. Aquí prácticamente puedes verle eso. ¿Cómo estás, Jack? Bienvenido. Hola, Tony. ¿Para cuándo juegas Capybara Go? Dice, para variar. Miren, yo estoy jugando Capybara Go. No sé si a algunos les gusta el tipo de juegos AFK Farming. Son juegos que tú entras y estás ahí full AFK sin hacer tantas cosas y que los personajes suban de nivel solitos. El manco, sí, yo te diría que estoy jugando ese juego. Tal vez gente me cree un canal sobre ese juego. Está bueno. No es tan pay to win, obviamente si le inviertes obviamente creces más que otros, pero está más o menos normal. Alguien del grupo sí puede entrar, en serio. Qué raro, no me deja, crack. Pero es verdad, déjame de aquí. Esposa. Número. Está cargando. Pero me dice dirección de correo o número de teléfono incorrectos. Uno de los dos está mal. Dice correo electrónico o número de móvil que has ingresado no está conectado a una cuenta, me dice. Dice, el correo electrónico o número móvil que has introducido no está conectado a una cuenta. Tal vez se te fue un número de más, crack. Revísale por si acaso. Jonad, un gusto a mí también tenerte por acá, crack. Gracias por ese apoyo. Tal vez no sé el número de... Me dice ese que justo es el error. Que no está vinculado. Son correctos. Dice. Me dice correo electrónico o número de móvil que has introducido no está conectado. Por acá dice Tony, ¿qué hago si tengo dos hormigas guardianas y un universal cuando soy arquero? Trata de usarlas en otra línea. Bueno, al inicio, crea hasta que te salen las arqueras, úsala en la unidad pro. Mientras úsalas como hormigas de unidad, porque la universal es mucho mejor. Como tienes universal, pues la puedes combinar con las arqueras, no hay problema. Universal significa que puedes usar con los tres tipos de soldado al mismo tiempo. Bueno, puedes usarlas con arqueras, transportadoras, guardianas. En cambio, si son solo netamente guardianas, solo sirven para guardianas, no te sirven para arqueras. Pero como vas al inicio, crack, más bien utiliza solo las universales por mientras, hasta que salgan las importantes de arqueras. Están haciendo revisión de cuentas. No, gentita. Quería entrar más bien para ver el top de kills del evento de Shadow Master, gente. Oye, Tony, ¿sabes cuándo será la actualización donde harán que todos vayamos a la par en eventos de temporada? Y ya está por suceder, crack. Va a ser el 16 de diciembre. Ya mismo está por suceder. Prácticamente ya todos estamos en ese transcurso, crack. Si te das cuenta, tal vez tú, Canek, estás en un evento de temporada, pero cuando vuelvas vas a darte cuenta de que todos ahorita no pueden entrar a un evento de temporada ya. Todos están esperando hasta el 16 de diciembre. A todos les han bloqueado, ya no pueden ir. Más que todo para que todos puedan empezar al mismo tiempo. Tony, a mí me salió inflata en los huevos de temporada y Longinoda en el trébol. Por fin me salió algo bueno. Crack, te salió algo muy bueno. No todos tienen esa suerte, diría. Dice, ya lo verifiqué y está correcto. No sé, no me deja entrar, crack. Solo que no lo muestro por acá porque se filtra algo. ¿Alguna noticia sobre la Reina 30? Todavía no hay. No se ha revivido todavía eso de lo que suelen rumorearse.
Más bien ahorita están hablando más de los eventos de temporada y eso. Tony, ¿qué tengo que hacer para el sorteo de los paquetes? Si quisieras ganarte los que hacemos cada mes, tienes que hacerte miembro del canal. Es pagar una membresía, crack. Pero si no tienes esa posibilidad, de vez en cuando hago ese tipo de transmisiones, hay gente que suele patrocinar paquetes y puedes participar de esos sorteos. Y yo ahí en ese momento les digo cómo participar. Para el mes de diciembre, como les digo, yo sí voy a patrocinar un paquete, así que todos pueden participar por eso. Y lo único de requisito que les digo es solo seguirme por Instagram nada más. Y bueno, y suscribirse al canal, que es lo que hay. Hijo, no me deja. No me deja entrar, me sigue el mismo error. No sé, verás, hay algunos suscriptores que me solía pasar lo mismo. No sé si es por diferencia de países o... Por eso es que no me gusta iniciar con Facebook, gente. Sí, hablándoles en serio, Facebook como que a veces tema de leyes de países se conflictúa mucho. Por eso es que prefiero más el Gmail. Es mucho más rápido, les diría. Es lo que pasa. Es lo que pasa, gente. Es lo que pasa. Tal vez sea por el país. Mira, verás, había suscriptores que, por ejemplo, con Nared, el buen Nared tiene la cuenta, él es de Estados Unidos, por ejemplo. Yo a la cuenta con Estados Unidos sí me puedo ingresar sin problema. Con él no hay problema. Ya saben que él tenemos la otra cuenta, que es la cuenta la secundaria que tiene en el 1345, creo que era, no me acuerdo. Esa la tiene vinculada con Facebook prácticamente. La tiene vinculada con Facebook porque esa cuenta la tiene con iOS. Entonces, como saben, en celulares, pues si son diferentes sistemas operativos, no se puede iniciar sesión, pero con la versión de PC puedes iniciar sesión, sea el dispositivo que sea, si lo puedes hacer. Entonces, con él sí me toca solo con Facebook, no hay de otra. Es lo que hay, gente. Dice, el que ingresó a mi cuenta es de México como yo. Puede ser eso. Claro, claro. Tal vez no deje. Es que ese tipo de cosas es conflictivo. Más que todo es por Facebook, gente. Por Gmail no hay ningún problema. Es la idea. Si ustedes quieren tal vez no tener problemas con esto de entrar una cuenta a otra, Gmail siempre es la mejor opción. Obviamente no es la más segura, gente, pero es la que más funciona, ¿no? Pero bueno, gentita. Bueno, ahí lo podríamos dejar, tal vez para una siguiente transmisión. Pero sí quisiera ver cómo va ese evento. Quisiera traer una transmisión netamente de ese evento, crack. Ya mismo, gente, me llega también mi generador solar. Y estaremos ok también con las transmisiones. Solo que tendría que testearlo hasta qué punto podría solventar la energía de mi PC. Porque cuando transmito, estoy con el juego, con la cámara, luces y ese tipo de cosas, me consume energía, gente. Entonces no sé hasta qué punto me pueda abastecer. Tengo que hacer cálculos, gente. Pero bueno, por lo demás, muchas gracias por el apoyo. Llegaremos hasta aquí por el día de hoy. Más que todo quería traerles sobre el meta de las arqueras. Bueno, el meta de guardianas que hay por el próximo evento de temporada. Van a estar muy fuertes, eso sí, gente. Más que todo hay que ir viendo cómo se va desenvolviendo los metas actuales. Y pues bueno, gente, ahorita me voy a ir preparando porque dice, trataré de cambiarlo al Gmail. Dale, Ro. Bueno, trata de vincular un Gmail nomás porque el Facebook lo puedes dejar sin problema. Así que estaríamos bien. Ahorita sí me voy preparando, gente, porque me toca un entrenamiento duro en el gym. Así que hay que irse mentalizando ya. Dice, hola Tony, ese juego tiene mucho potencial ya que no hay muchos que estén subiendo videos. Dice, Capybara Go suena muy interesante. Rick, es muy buen juego, les diría. Me encantó mucho, solo que de vez en cuando entro porque no tengo tanto tiempo. Pero sí podría crear un canal de YouTube y anunciarlo por acá a ver si quieren irse por ese juego. Es muy bueno ese juego, ¿para qué les voy a decir? Es un juego que no tiene nada de muy complicado. Es un juego de estrategia, obviamente, porque tienes que elegir habilidades mientras vas pasando las rondas. Te enfrentas a bosses, tiene mazmorras. No a todos les gustan los juegos AFK, obviamente. Pero si tú eres de lo que les gusta, tal vez me crearé un canal, gente. ¿Cuándo harías un revisando cuentas, Sony? Verán, ya estamos jueves. Yo haría, gente, por el tema del cambio de horarios, si es que se me ajusta, más seguro lo haría el domingo, gente. No hago tan seguido revisando cuentas de suscriptores, gente, porque a veces reviso cuentas y para el siguiente revisando cuentas no suele haber. Entonces, más bien solo dejarlo así. Muchos preguntan, Tony, ¿cuándo va a ser revisando cuentas? Y lo trato de hacer por lo menos 2 veces por mes.
para que haya chance de que se vaya reuniendo bastante gente. Dice, vamos Tony, dice, anímate, ya que no hay mucha información y estoy atorado en algunos niveles. Listo, listo. Verán, ya el buen Rincón me animó a ir a crear contenido de ese juego. Verás, crack. Voy a crear contenido de ese juego, voy a crear. Solo voy a alistar todo para el nuevo canal y le damos a tope. Ese juego. Verán, ese juego tiene obviamente compras y ese tipo de cosas, pero obviamente como nivel full pay to win no es tanto, ¿vale? No es tanto. Obviamente hay gente que con el dinero te puede sacar mucho nivel. Pero tú haciendo cierto tipo de cosas puedes ir al nivel de la gran mayoría y sacar tope. ¿Qué juego es? Es de... No sé si ustedes han jugado, no sé, Archero. Han jugado Zombie.io. Ahorita han sacado otro juego parecido de esos que son juegos AFK. Bueno, ya sabrán, ya y poco a poco se darán cuenta qué tipo de juegos son. Los juegos AFK, gente, es como decir, juegas el juego y no tienes que hacer tantas acciones. Prácticamente el muñeco es como que lo dejas pasar y farmeas cierto tipo de cosas, sube de nivel solo. Y tú lo que tienes que hacer es darle acciones nada más. Conforme pasa el tiempo va subiendo poco a poco el personaje. Bueno, ya depende del juego también, ¿no? Dice, nuevo vicio desbloqueado. Dice, suena muy interesante. Es muy bueno el Capture a Go. ¿Qué les puedo decir, gente? Creo que ahorita estoy con casi 3... No. Sí, con 3 millones de poder. Algo así creo que estoy ahorita. Más o menos. 3 millones. Desde que salió en mi país prácticamente. Porque ese juego ya salió hace 2 meses en el beta. Que estaba solo restringido para ciertos países. Ya salió la versión global y lo extendieron a todo el mundo ya. Pero fue como hace 2 semanas aproximadamente. Dice Capture a Go, ¿sabes cómo lo puedes descargar? Lo pueden descargar gente en la Google Play tranquilamente. Y si utilizas iPhone, en la App Store. Solo pones Capture a Go y te sale. Es de un capibara prácticamente. Y es muy interactivo. No necesitas tantas cosas que saber. Solo que en ciertos niveles te atoras porque obviamente hay que descubrir qué hacer. Pero lo normal, gente. Lo normal. Bueno, solo me desocupo de alguna cosa y voy ahí al canal, gente. Por lo demás, todo ok. Esperemos que la gente se quiera unir al Capture a Go, gentito. Dice, Tony, ¿sabes por qué no puedo descargar? No puedes descargar el Capture a Go. Verás, puede ser por restricción de países. Es lo que me pasó a mí, puede ser. El evento del Día de Gracias está muy interesante por los premios. Decoy, te diría que sí. Lo malo de ese evento es que es casi parecido a The Ants con el tema de buscar probabilidades de que te salga algo bueno. Le giras la ruleta y para que te salga algo bueno sí te toca comprar, lastimosamente. Ahí sí, parecido a los eventos de The Ants sí son. Tony, te mandé cap en el Discord, déjame ver. ¿Tú eres Stark? Sí, el buen crack es Stark. Va casi 7G de kills. Y hay otro jugador del 605 también. Ay. Pero ¿quién va ganando ese evento, crack? ¿Va ganando Shadow Master? O sea, ¿va ganando la alianza SDG? Bueno, prácticamente son el campamento azul. Porque es un evento del Barrenland. Tony, tengo mi montura del caracol azul. Yo también. SDG va ganando. Uy. Le está ganando servidores antiguos. Porque yo lo que vi es que les emparejaron con servidores antiguos también. Van ganando. Uy. Es que tienen a Shadow Master, ¿no? Ah, no abre la zona neutral. Mira, si no abre todavía la zona neutral, podríamos traer una transmisión para eso, Ron. No sé qué te parece. Para listar y dejar bien coordinado. Y tú me dices, mira, Tony, tal vez para este horario tenemos transmisión. Y lo podremos ver. José Moreno, lo que te recomiendo ahorita, crack, es que te crees otro Gmail. No sé si puedas. O es que eres de la nueva generación. Si facilito, te puedes crear otro Gmail. Créate otro Gmail desde cero, ¿vale? Créate otro Gmail. Y cuando lo vayas a crear, no lo pongas con la región de tu país. Ponlo con la región de Estados Unidos. O bueno, ponle con Estados Unidos, que es la más común. Si te pide un número de teléfono para verificar con código de que esa es una persona real que está creando una cuenta, entra igual al buscador de Google y pon números de teléfonos temporales.
Hay páginas donde te ofrecen números temporales de Estados Unidos y donde puedes recibir códigos. Entonces solo ingresas un número temporal para verificar la cuenta. Ahí como que engañas al sistema y te creas una cuenta en Estados Unidos. Y obviamente ahí lo podrías descargar, porque hay veces por tema de país lo bloquean también. Dice, ya abrió Tony, dice, ya casi los eliminó. ¡Ay! ¿En serio en la zona sin bonificación? Vaya. Ah, ya abrió, vaya. Entonces ya me perdí esa batalla entonces. Muy fuerte se dejé sin duda porque se enfrentó a jugadores, bueno, alianzas antiguas prácticamente. Ok, déjalo descargo. No tienes que descargar. Créate otro Gmail como te dijo José Moreno. Créate otro Gmail con la región. Si no sabes cómo hacerlo, hay videos en YouTube que te enseñan cómo crear una cuenta en Estados Unidos. Gmail. Y te pueden enseñar. Ya con esa cuenta abres la Play Store con la cuenta que te creaste en Estados Unidos y ya te permite descargar juegos que en tu país no están permitidos. Porque hay veces que se suele pasar. Pero por lo demás, bien. A mí, por ejemplo, no me dejaba descargar todavía porque me decía que estaba en acceso anticipado todavía. Y hace 2 semanas como que ya me permitió descargarlo. Pero bien, por lo demás, bien. Listo. Entonces, Ro, podríamos dejarlo para ¿cuándo sería más bien? Verás, tal vez para mañana. Si es que el día de mañana no anuncian algo importante del juego, podríamos coordinarlo para mañana, Ro. A ver si... O ya no hay peleas, crack. Es que si no hay peleas tampoco... A ver algunos reportes, sería bueno, gente. Para ver algunos reportes sería bueno, gente. ¿Cómo estás, Alan? Dice, ¿algunas noticias para el juego? Ya vimos algunas habilidades de las nuevas hormigas que van a sacar. Tendrías que retroceder un poquito en la transmisión para que lo puedas ver, crack. Ya muy pocas peleas. Entiendo, Ro. Bueno, más bien solo sería entrar para reaccionar a las kills y cómo va el evento, ¿no? Y más bien dar la impresión de que SDG venció a los servidores antiguos también. Listo. Entonces podríamos hacerle una transmisión ahí tranquilita. Cuando tengas tiempo, Ro. Los servidores arriba del 851 tampoco podemos ir a eventos. Es cierto, gente. Por ahora hasta el 850 está el evento nada más. Ah, pero el 851 en adelante tampoco está bloqueado para ellos también no ir a los eventos. Vaya, eso está curioso. Vaya. Dice, no me había dado cuenta de que tu meme es una hormiga elegante, dice por acá. Sí. Eso lo cambiamos hace mucho prácticamente. Pero bueno, es lo que hay, gente. Bueno, nos vemos en una próxima transmisión. Muchas gracias por habernos acompañado por acá. Bueno, ya me animaron para de algunos, si es que quieren irse enterando, ya pueden irse descargando Capybara Go si es que les interesa, gente. No es un juego que les demande mucho tiempo, gente. Es un juego ahí tranquilito, AFK. Si es que les gusta así esos juegos. Mi bro dice, mi Capybara apenas tiene 350k de poder. ¿Cómo hiciste para que el tuyo tenga 3 millones? Lo voy a explicar en videos, gente. Porque tienes que organizar mucho las mascotas. Tienes que organizar mucho a qué puntos tema de equipamientos quieres tener. Porque obviamente es un juego tranquilito de chill, pero tiene estrategia también. Hay equipamientos que son full de congelamiento, otros de full electricidad, otros equipamientos que son de unas espaditas que caen del cielo y que hacen daño en área. Hay diferentes combinaciones que puedes hacer. Hay equipamientos donde te pueden resucitar una vez un turno más. Hay otros que te reducen o te ponen un escudo y lanzan dagas. Hay diferentes combinaciones de equipamientos que se pueden hacer. Es que yo, gente, soy un medio friki de los videojuegos, les diría. Pero bueno, si es que les interesa, ya voy a crear ese canal para enseñarles un poquito. Y tal vez si le quieren comprar algo al juego, les podría dar una opción de qué comprar. Más que todo una inversión para que hagan solo una compra y nada más. Y les pueda ayudar de ahí a top. Tony ya la cree. Perfecto, José. Si ya la creaste, perfecto. Ahora sí, ve a la Play Store, pero ubicándote que tu cuenta esté en la Play Store, la cuenta nueva que creaste. Y ahí te permite descargar. Tarde pero seguro, el buen Dupe. Qué crack ahí renovando la membresía. Gracias por ese apoyo. ¿De qué juego hablan? De Capybara Go, gente. Bueno, si quieren irla descargando, voy a crear un canal para ese jueguito. Bueno, me voy despidiendo, gentita. Gracias por el apoyo. Y nos veríamos
en una próxima transmisión o en un próximo videito, gente. Cuídense mucho. Bye bye. Un abrazo para todos. Chaito.